Sí, doctora. Porque ya no tienes problemas de interconectividad. ¿No está Pérez, Cortés, Pérez, Iván? Doctora, el alumno Pérez me está escribiendo por Facebook que también está teniendo problemas con el internet. O sea, Cruz Merino y Cortés. Pues. Sí es, Vamos doctora. a ver cómo van en el transcurso. Ojalá se comuniquen, se conecten. Calderón de la Cruz, Marta. Presente, doctora. Ibáñez González, Senia. Presente, doctora. Luciano Cortero, Jonathan. Presente, doctora. Quijano Paredes, Rocío. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Cruz Carguayano, Yair. No hay Cruz Carguayano, Yair. Doctora, buenas noches, Lola Risa. Tiene un problema de conexión, Yair. Sí está Está presente, en la- pero sí, pero no sé qué pasa, se desconecta por su internet. Doctora, buenas noches. Doctora, buenas noches, soy Cortés Pérez. Mi audio estaba un poco mal, no podía entrar el audio. Por eso que no le pude responder en la lista. Habla Iván Cortés, ¿no? Doctora, Ya, Iván, trata de mantenerte así. Estás en la computadora ahora, ¿no? sí, sí, estoy en mi laptop, doctora. ¿Cómo vamos con Cruz Carguayano, Yair? Nada, no. No hay Cortés, no hay Cruz Carguayano, Yair, no Doctora, se buenas puede. noches. Disculpe, se me ha ido mi internet, doctora. Yair, ¿qué pasa con tu internet? Se me ha ido mi señal, doctora, por eso que me he tenido que conectar a mi Facebook para poder decirle al delegado. ¿Y Pero ya ahorita qué volvió ya. pasó? ¿Cómo? Mantente ahí, ya, mantente ahí, Sí, Yair. sí, doctora, no se preocupe. Ávila Alvarado, Gendry. Presente, profesora. Oyaski Urbina Hassel. Presente, doctora. Galvez Arquero Anaís. Presente, doctora. Sánchez Narro Daniela. Presente, doctora. Gurrionero Pinedo Paulo. Presente, doctora. Mendoza Quijano Geraldine. Presente, doctora. Quiroz Viviano Belén. Presente, doctora. Sosa Fabián Karen. No está Sosa Fabián Karen. ¿Qué pasa con Sosa Fabián Karen? ¿No está en clases? A ver, delegado, no está en clases, ¿no? Sosa Fabián Doc- Karen. Doctora, está teniendo problemas con el internet porque ella me parece que está en la sierra, en Huaraz, me parece.
Doctora, disculpe, mi compañera Karen Sosa, ella sí tiene bastantes problemas ahorita con el internet. Ella está un poquito más allá de Huaraz y hay ahorita problemas por ahí con el internet. En la tarde también no hubo internet en Huaraz. Bueno, hay que Lo que ver pasa qué es de más que, está pasando. doctora, ella no es del mismo Huaraz, ella es de Recuay. En esa zona no hay mucho, no hay mucha señal. No, ella no es de Recuay, ella es de Recuay a 2 horas más adentro. No, doctora, ella no es de Recuay, ella es de Chiquián y en Chiquián a veces la señal es muy mala. Como le digo en la tarde, aquí en Huaraz no ha habido internet, tampoco hubo luz. Y creo que a raíz de eso también está teniendo problemas allá, porque hay problemas ahorita de luz y de internet ya hace una semana por aquí. El problema es hace una semana, recién, ¿no? Porque ella anteriormente respondía. Ahora que Sí, estos días no he llamado lista porque teníamos que avanzar, las clases eran largas. no, sí, doctora, el problema es reciente, porque justo la semana pasada también se le había ido el internet y me llamó al celular y me dijo de que no había que había tenido problemas y que no había escuchado bien las indicaciones y le tuve que repetir lo que había dicho. Por eso justo por eso le estoy comunicando de que ella vive sí en un lugar un poco alejado de Huaraz y no hay mucha señal por ahí. Muy bien. Entonces seguimos. Leonardo Cuentas Ami. Presente, doctora. Azaña Padilla Lady. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Narváez Ángeles Enoch. Doctora, buenas noches, presente. Buenas noches. Pando usted, Iván. Presente, doctora. León Flores Pierre. Presente, doctora. Loaiza Bulnes Cristian. Presente, doctora. Ramírez Villavicencios Filas. Presente, doctora. Ávila Costa Joel. Doctora. Saavedra Alcántara Susan. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Ganosa León Mariano. Presente, doctora. Saavedra Rondán Ximena. Presente, doctora. Galloso Dava Fernando. Presente, doctora. Bedón Cochachín Richard. Presente, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Galloso Fernando, ¿cuál es tu grupo? ¿En qué grupo te has acoplado, verdad? Te he visto participar, pero no me has dicho el número de grupo. Fernando. A ver, ¿qué pasa con Fernando? Me dijo presente. Doctora, Se puede la... doctora, ¿me escucha? Doctora. Fernando, te estoy Sí, doctora, preguntando, ¿en qué grupo te has acoplado? Estoy en el grupo con Geraldine, en el grupo del viernes, doctora. ¿Qué número del grupo? Doctora, disculpe, que está hablando es Fernando Pinedo, no Fernando No sé Galloso. si está hablándole doctora, está hablando a José Loyola Fernando, ese no soy yo. No, creo que le está Estoy hablando a preguntando Galloso. a Fernando Galloso. A Él no Galloso, tenía Galloso. grupo. Él está en mi grupo, doctora, en el grupo 8. En el grupo 8. Con Cochachín, Bedón Cochachín Richard, ¿no? Sí, doctora. Muy bien, muy bien. Sí.
Laura Nuñuvero Micheli. Presente, doctor, es Lara. Ah, es Lara. Doctora, doctora, buenas noches. Dime, Disculpe, Lucero. es que tenía problemas para conectarme, tenía problemas con el internet para conectarme, doctora. A veces falla y cuando pude ingresar, como estaba abajo todavía la señal de mi wifi y mi internet, le escribí por chat porque no tenía acceso al micro. No se podía conectar. Y creo que ya pasó mi nombre. Sí, ya pasé tu nombre, está bien. Justificar algunos que están teniendo, pero lo importante es que ya están en clase, ya están solucionando su problema. Sí, Castro doctora. Tarazona Sheila, seguimos. Castro Tarazona Sheila. Presente, profesora. Jacinto Gabriel Georgina. Presente, doctora, buenas noches. Agarra Larianco Cristian. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Martínez García Gala. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Manrique Cortés Nicole. Doctora. Celis Bedón Fresia. Buenas noches, doctora, presente. Buenas noches. Llamo Gabino Diego. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Gabriel Terry Valeria. Presente, doctora, buenas noches. Buenas noches. Estrella Corro Vega. Estrella Corro Vega. Ahora, la alumna Corro ya no va a estudiar con nosotros porque no pudo matricularse. Ella es la chica que no pudo matricularse, ¿no? Que estaba buscando la manera de matricular. Así es. No han logrado, ¿no? No ha logrado. Sí, matrícula. Justo eso quería saber. Buenas, doctora, sí escucho mi presente, soy Galloso. Galloso Daga Fernando. Galloso Sí, está doctora. hablando. Sí, no, le pregunté si escuchó mi presente porque como preguntó después en qué grupo estaba. Y después te llamé y te fuiste. Ay, Lo que pasa es Dios que mío. está fallando un poco mi internet, pero no lo había escuchado, por eso pregunté a mi grupo. ¿Y dónde estás? ¿También estás en Chiquián? No, doctora, estoy en Chimbote, sino que estoy en mi celular. Se va, porque- se va la señal. No, lo que pasa es que ahorita no tengo internet, estaba en mi celular, por eso es que no sabía. Bueno, vamos a estar viendo sus participaciones, chicos. Espero que igual, aunque hoy día más es teoría, de todas maneras vamos a hacer algunas preguntas, ¿no? Muy bien, hoy día nos toca el tema de aparato cardiovascular. Esta semana también vamos a hacer un caso clínico similar a la anterior semana, como para adiestrarnos en cómo manejar datos básicos de los signos y síntomas, de factores de riesgo, de antecedentes personales, igual que la vez pasada, de la misma manera. Vamos a hacer un caso clínico particular para que podamos seguir manejando la parte semiológica de este sistema, ¿no? Aparato cardiovascular. Esta es la última semana, de ahí entramos en examen, nos queda la semana de examen.
quiere decir que ya hemos avanzado a la mitad, ¿no? Muy bien, entonces empezamos con la parte de Doctora. semiología. Sí, Doctora, buenas noches. Disculpe, no me llamaba en la lista. Es que lo que pasa, yo estaba teniendo problemas con mi matrícula y la primera vez, bueno, como no me llamó en la lista, ya normal pensaba que era por eso, pero esta vez ya no. La semana pasada sí logré matricularme. Es que estaba teniendo problemas con la secretaria porque no atendía su WhatsApp y ya la semana pasada lograron solucionar mi problema. ¿ya solucionaron tu problema? Sí, doctora, recién me ¿Cuál han es tu nombre? matriculado. Zafiro Campos, pero ¿tienes nombre? ¿Ese es tu nombre? Sí, mi nombre es Como... Zafiro. Ah, ya, está bien. Zafiro. A ver, ¿cuándo lograste matricularte? La semana pasada habrá sido doctora el día jueves o miércoles, si no me equivoco. Díganme, chicos, Estrella Corro Vega no logró matricularse. No, doctora, no logró. Oh. O sea, nunca estuvo en la lista, ¿no? De la universidad. Bien, Zafiro Campos, ¿qué más es tu nombre? Zafiro Campos Angulo, doctora. Zafiro Campos Angulo. 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 Muy bien. Bueno, estarás en el grupo de Estrella, ¿no? Que es el grupo 9. Yo estoy en el grupo de los miércoles con Michelle, doctora. Con Michelle. Sí. Zafiro, ¿tú hablaste conmigo? Yo le expliqué mi situación a Orlando y creo que le comentó a usted. Ah, también hablaste conmigo, creo que por el WhatsApp. Sí, creo, si no me equivoco. Ah, ¿crees? No, ¿cómo es eso? A ver, Es que he estado Doctora, teniendo problemas con varios doctores por el problema de la lista. Yo no sé doctora, qué le- disculpe, creo que se está equivocando la alumna que habló con usted, creo, por WhatsApp. Y bueno, para la que yo también le había comentado fue por la alumna Stephanie. sí, recuerdo que fue Stephanie. Ujú. Y Stephanie Torres. ¿Está ahorita en clases? ¿Qué fue de Stephanie? ¿Logró matricularse? Aún estoy viendo eso, está la señora Edita está demorando con el tema de mi matrícula. Todavía no hay nada, entonces. A ver, y Zafiro, ¿desde cuándo está en clases? Yo estaba en clases normal, doctora, solamente que no estaba en la No te lista escucho porque... bien, ¿Me escucha, dime, doctora? sí, entrecortado. Mira, yo recién te veo en lista. Recién te veo, si no llamo lista no dices nada. ¿Cómo podríamos avanzar? Sí, pero yo creía que no me estaban llamando a lista porque no estaba matriculada, entonces ya recién la semana pasada logré matricularme, como lo mencioné. Ah, la semana pasada, o sea, estás empezando esta semana. No, yo estaba asistiendo a clases normal. ¿Cómo que normal? Yo cuando llamaba a Desde la lista semana... no había ninguna Zafiro. Por eso, doctora, yo pensaba que no me estaba llamando porque no estaba matriculada. Pero se dice que estoy asistiendo a clases porque está en proceso mi matrícula. Exactamente, Mm, ¿estuviste en la conversación de la clase del día viernes? Del día miércoles de la semana pasada en el caso clínico, sí. En el caso clínico, pero no has participado entonces. Mm, Sí estaba hablando, pero creo que no me escuchaba porque como estaban hablando varias personas y se ha cruzado, creo, porque también intervinieron varias compañeras. A ver, Zafiro, voy a verificar en el, en,
Sí, incluso usted dijo la semana pasada que usted había tomado una captura de pantalla y ahí le puede verificar. A ver, voy a ver la captura de pantalla y voy a Sí. verificar en la clase grabada si aparece tu participación, ¿ya? Porque saben, ¿no, chicos? Que en la clase grabada aparece la participación de cada uno de ustedes. O sea, ahí está. Sí, Si doctora. alguien está participando, también aparece ahí. Entonces, por favor, si hay algo similar, tienen que informar que están entrando en clase, pues no van a entrar de incógnitas. Yo no sé. Supuestamente tenemos una lista de alumnos, estamos programados para hacer ciertas actividades y si hay nuevos, si no saben del tema, tienen que informar, ¿no? No llamé lista, entonces por si acaso, doctora, soy nueva, me he integrado hoy día, entonces considérame en la lista. Eso es importante, Zafiro. Estás teniendo problemas con muchos profesores, pero tienes que anticiparte al hecho. Seguramente en la universidad siguen permitiendo el ingreso de alumnos, pero haz como Stephanie. Stephanie me ha anticipado, por ejemplo. No sé si ha solucionado su caso o no, pero yo ya sé que ella está a la espera de solucionar su situación con la matrícula, ¿no? Y ahora, no sé en qué grupo estás, ¿por qué te has puesto sola en un grupo? Yo le pregunté a Richard y me dijo que me incorporara con Chile. Yo no sé nada de eso. Se supone que los grupos tienen que ser equitativos, ¿no? Todos los números equitativos. Ese tema lo solucionamos después. A ver, ¿qué fue de Stephanie? ¿Stephanie va a hacer clases o ya no? ¿Está actualmente en la conferencia? Sí, doctora, disculpe, es que el ciclo pasado yo no pude estudiar y me indican que no podía ampliar crédito, así que voy a tener que modificar mi matrícula, los cursos que estoy llevando, para poder inscribirme en introducción a la clínica. ¿Vas a lograr matricularte, Stephanie? Sí, doctora, el día de mañana ya estaré matriculada. ¿Cuál es la situación en tu caso? ¿No te matriculas por qué razón? Necesitaba que me amplíen créditos, pero me han denegado porque el ciclo pasado no he estudiado. Entonces, voy a cambiar los cursos que me había matriculado para poder llevar introducción a la clínica. Voy a dejar unos cursos para poder llevar introducción. ¿Y desde cuándo estás en clases? Sé que la semana pasada me has hablado, también lo tuyo fue justamente, creo que fue el día miércoles. Y has estado en las dos sesiones de prácticas porque ha habido práctica el día miércoles y el día viernes. ¿En cuál de ellas has estado? No, doctora, no ingresé ni una práctica. Porque estaba a la espera de lo que el grupo que me podía poner la doctora Irene. ¿Cómo grupo que te pueda poner la doctora Yerena? ¿De qué grupo me estás hablando? Acá... Matricularme depende de en qué grupo me matriculaba, para que no haya interferencia con mis horarios de mi otro curso. ¿Grupo A o B, a eso te refieres? Sí, a ver, pero mi Stephanie, mi recomendación es que se acoplen. Si están entrando nuevos alumnos, para darles la mano, para apoyarles y no sean perjudicados, lo indicado es que se acoplen, que estén presentes y se manifiesten en las participaciones. Si no hay eso, es un poco difícil apoyarles porque son cuantas clases que se han perdido. Ya la otra semana damos examen, ¿no? Ojo, nosotros también ponemos notas en foros, en tareas, participaciones. Si no le ponen punche, no le ponen empeño, importancia, por lo menos desde el día en que están entrando, ¿cómo podríamos ayudarles? ¿No? Si no indican que están en clases, que estoy reintegrándome, estoy en clases, por favor, pertenezco a este grupo, o en qué grupo me acoplo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hago yo? O sea, esto no va a funcionar solo, ¿no? Si hacemos a la legal, entran así callados, que yo voy a poner la nota que corresponde, chicos. Doctora,
¿Sí me escucha? Sí. Doctora, buenas. Quería comentarle algo. Lo que pasa es que yo en mi nombre aquí en el Webex aparezco como Fernando Pinedo, pero yo soy del grupo de día viernes y bueno, mi apellido es Gurrionero Pinedo, Paulo Fernando. Quería comentarle porque como usted dice que ha tomado screen en el momento de la participación para que vea, porque o sea, en el registro sé como Paulo Fernando Gurrionero Pinedo. Sí. Sí, doctora, eso quería comentarle para que, bueno, Pero no. siempre apareces como Paulo Fernando, por lo menos si te pones como Gorrionero Pinedo, ya voy a saber. Puedes Sí, ponerte sino que no se Paulo puede, por algún, Pinedo. por algún motivo no puedo modificar acá en el Webex. Estoy tratando de ingresar como sea que prueba con mi propio Facebook. Entonces he intentado cambiar, pero no se puede cambiar Pero entonces voy a tratar de solucionarlo para que aparezca como Gurrionero Pinedo. ¿Y cómo estás? O sea, yo estoy como Fernando Pinedo. Estoy como en mi Webex Ah, aparece. ya, Gorrionero no aparece. No, no aparece, por eso. Ah, Yo ya. había participado la semana pasada y por eso quería comentar, Pero no hay doctora. otro Fernando Pinedo, ¿no? No, 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 no hay otro. Sino que hay Ya, está Fernando bien. Gallosa y no se vaya a confundir con lo mismo, como somos con el mismo nombre. Ya, está bien, voy a tener en cuenta, Fernando. Ya, Muy doctora, bien, muchas gracias. chicos, entonces ya dada la aclaración, iniciamos la clase, no podemos dilatar más. Hoy día tienen clases, ¿no? ¿O no? Doctora, sí, doctora. Oh, por Dios, ¿qué hacemos? Correr. Tendremos que correr. Bien, chicos, entonces nos vamos acoplando nuevamente. Esta semana nos toca hacer clases de semiología del sistema cardiovascular o aparato cardiovascular. ¿Ya? Muy bien, para recordar, para hacer un reconocimiento, antes de hablar del sistema cardiovascular, tenemos que recordar anatomía del corazón. Y en eso ustedes, pues ya son expertos, porque han llevado el curso de morfofuncional y anatomía específicamente del corazón. Han tenido en manos un corazón y donde han podido describir cada una de sus partes, ¿no? Para recordar, pues nosotros tenemos el corazón y el corazón tiene 4 cavidades, si se acuerdan, ¿no? Tenemos a la aurícula derecha, la aurícula izquierda, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, ¿no? Bueno, tenemos las paredes del corazón y tenemos el septo, ¿no? Que es la pared septal del corazón, ¿no? Estas cuatro cavidades van a estar divididas por las válvulas, ¿no? En el caso de la válvula tricúspide, va a ser la que se encuentra entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. También tenemos la válvula pulmonar, que es la que va a permitirnos la comunicación entre el ventrículo derecho y el tronco pulmonar, ¿no? O la arteria pulmonar, ¿no? Que posteriormente se va a dividir a izquierda y derecha. También tenemos la, la válvula mitral, que es la que se encarga de la división o la válvula que se encuentra entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. De acá tenemos la válvula aórtica, que también es otra válvula que se encuentra entre el ventrículo izquierdo y va a permitirnos la comunicación con la aorta, que es el gran vaso también arterial, ¿no? Muy bien, estos vasos vamos a ver, también tenemos la vena cava inferior y la vena cava superior, que es la que va a ingresar la sangre venosa a través de la aurícula derecha, ¿no? Y tenemos la sangre arterial que viene desde los pulmones y van a ingresar a través de la vena pulmonar, ¿no? En la aurícula izquierda. Cuatro vasos grandes, ¿no? Muy bien.
Y bueno, también ya que hemos hecho un reconocimiento de las partes, también hacer un reconocimiento del flujo sanguíneo, ¿no? Eso ya lo conocen, ya lo saben. Pues el flujo, para hablar del flujo sanguíneo, tenemos que el ingreso es a través de la vena cava inferior y superior a sangre venosa a la aurícula, ¿no? A la aurícula derecha, a través de la válvula tricúspide, esto va a ingresar hacia el ventrículo derecho. De acá va a pasar por las válvulas pulmonares hacia la arteria pulmonar y va a pasar a hacer la circulación menor en los pulmones. En los pulmones, una vez generada la hematosis y todo el proceso del intercambio gaseoso, la sangre va a retornar a través de las venas pulmonares a la aurícula izquierda, ¿no? Y luego de ello pasando por la válvula mitral al ventrículo izquierdo, luego va a bombearse pasando por la válvula aórtica a la aorta, que se va a encargar de distribuir la sangre oxigenada en todo el organismo. Muy bien. Además, para que el corazón funcione, para que este órgano se mantenga vital y en términos generales bombeando, es importante el sistema de conducción del corazón, el sistema eléctrico, ¿no? El sistema eléctrico inicia en el nodo sinusal que se encuentra en la aurícula derecha, ¿no? Entonces vamos a ver que este impulso eléctrico va a pasar hacia el nodo auriculoventricular y luego posteriormente va a ir hacia las ramas derechas, ¿no? Hacia la rama derecha e izquierda a través de las de His, y posteriormente se van a distribuir este impulso nervioso en la zona periférica a través de las fibras de Purkinje, ¿no? Esto es en los ventrículos izquierdo y ventrículo derecho. Como vemos acá, un corazón, tenemos al nodo sinoatrial o sinoauricular y al nodo atrio o aurículo ventricular, ¿no? Y bueno, vemos acá que tiene 3 fibras que ya son conocidas, las fibras internodales, ¿no? Acá. De las cuales el principal es el que va a venir hacia los ventrículos, ¿no? Las fibras de la rama izquierda, a través de las de His va a pasar hacia la rama izquierda, hacia la rama derecha, y van a distribuirse en todas las paredes a través de las fibras de Purkinje, ¿no? Muy bien, ese es el sistema de conducción, para reconocer. La finalidad del aparato cardiovascular es mantener el flujo circulatorio suficiente para sostener las necesidades orgánicas. Cuando el corazón se torna insuficiente, no puede bombear, entonces hay una éstasis venosa o un remanso de sangre que incrementa la tensión venosa por detrás de ¿no? Y disminuye el volumen de sangre circulante con un retardo de la corriente sanguínea por delante. Muy bien, esto estamos hablando de la parte importante en la parte de cómo funciona, ¿no? Y en la parte de un corazón insuficiente, cuando funciona mal. Entonces, la introducción. En la introducción de la parte semiológica, vamos a hablar acerca de cómo es la anamnesis y el examen físico en el paciente y cuáles son los síntomas principales en este aparato. Los síntomas principales prácticamente, pues, ¿no? Que vamos a tocar ahora va a ser la disnea, es un síntoma importantísimo y principal, el dolor torácico, la cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca y algunos exámenes complementarios, ¿no? En la anamnesis, en el interrogatorio, nosotros tenemos que investigar sobre algunas, por edades, ¿no? Por ejemplo, en los pacientes jóvenes tenemos que preguntar si hay antecedentes de cardiopatías congénitas, ¿no? O cardiopatías inflamatorias, ¿no? O cardiopatías inflamatorias. Si nosotros estamos con un paciente que tiene síntomas cardíacos o cardiológicos en la vejez, entonces tenemos que buscar, investigar
algunas cardiopatías degenerativas, ¿no? Propias de la edad. Si hay un problema de estrechez valvular aórtica, por ejemplo, estos casos los tenemos que estar sospechando después de los 75 años. Sabemos que este es un problema también degenerativo, ¿no? Y puede ser también inflamatorio, ¿no? La estrechez de la válvula aórtica. Hay algunos infartos de miocardio. En los adultos ocurren aproximadamente en el 65% entre los 40 a 60 años. Entonces, paciente que a partir de los 40 años está que presenta dolores a nivel de torácico, pecho, como dicen ellos, entonces ya vamos sospechando si está dentro de la edad, ¿no? Hay algunos pacientes que vienen antes de los 40 años, entonces se sospecha menos en ellos, ¿no? La raza es importante. En la raza amarillo hay menor proporción de hipertensión arterial, de aterosclerosis y algunas coronariopatías. La raza negra es todo lo contrario, ¿no? Hay mayor hipertensión arterial, puede haber algunos tumores productores de aldosterona, también miocardiopatías de tipo restrictivo, ¿no? Como endomiofibrosis o la fibroblastosis subendocardia. Son patologías que se presentan en la raza negra, ¿sí? En ellas hay que tener mucho cuidado. Según el sexo, las mujeres presentan o hacen estenosis mitral, que es de 4 a 5 veces más frecuente, ¿no? Los varones, en cambio, hacen pericarditis agudas, benignas, algunas valvulopatías aórticas, ¿no? Las coronariopatías también y infarto de miocardio, ¿no? Agudo miocardio. En las pacientes con cardiopatías congénitas, las aórticas son las más frecuentes en los varones. Y también la persistencia del conducto arterial y la comunicación interauricular en las mujeres. Esta es parte de la anamnesis que debemos indagar en los pacientes. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes que pueden conducir a factores de riesgo para enfermedades del corazón? La diabetes, ¿no? La diabetes que va a conllevar a una cardiopatía degenerativa, ¿no? El sobrepeso también es otra que nos va a conducir a presentar algunas coronariopatías. La obesidad, la mala alimentación, la falta de actividad física, el exceso del consumo de alcohol, igualmente. ¿Por qué? A ver, porque el consumo de alcohol, ¿qué tendría que ver con un problema cardiovascular? Lo vamos a ir indagando. También la hipertensión arterial, desde lejos, la hipertensión arterial, saben que esto va a complicar a futuro en una remodelación del miocardio y generarnos algunas complicaciones, ¿no? Posteriores. El colesterol, sobre todo el colesterol LDL alto, fumar también es otra causante de factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. El tabaquismo ha sido pues el causante de muertes, aproximadamente 5 millones de muertes cada año, ¿no? 9% de las muertes en total. Y cerca de 1.6 millones son muertes relacionadas con enfermedades cardiovasculares. La dieta, por ejemplo, en Estados Unidos el porcentaje de grasa supera el 30%, ¿no? Debido al trabajo intenso y al consumo de comida rápida, comida chatarra, por diversas causas, ¿no? El incremento de consumo de grasas animales saturadas también, grasas vegetales hidrogenadas, aumenta el consumo de carbohidratos simples, bajo consumo de vegetales, ¿no? Últimamente. Otro factor de riesgo es la inactividad física, ¿no? En Estados Unidos, solo el 22% de la población requiere practicar alguna actividad física de manera constante, al menos durante 30 minutos, 5 o más días de la semana. El sedentarismo cada vez se va incrementando más. Ahora, en tiempo de pandemia, se ha incrementado mucho más. Es un triple de procesos esclerosos vasculares,
que presentan, por ejemplo, los trabajadores de escritorio, ¿no? Manual. Entonces, ellos tienen más propenso a tener complicaciones por el sedentarismo. La concentración de lípidos es otro factor de riesgo metabólico. La hipercolesterolemia genera 56% de las cardiopatías isquémicas, ¿no? El 18% de las apoplejías, lo cual provoca 4.4 millones de muertes cada año. Entonces, a partir de cierta edad tenemos que estar controlando patologías metabólicas relacionadas con los lípidos, la concentración de lípidos. La colesterolemia es más elevada en la población urbana que en la rural, ¿no? En la rural se encuentran en mayor actividad con menos sedentarismo. La hipertensión arterial, bueno, pues en el mundo casi 62% de las apoplejías y 49% de los casos de cardiopatía isquémica se atribuyen a una presión arterial elevada, sistólica mayor de 115 miligramos de mercurio, lo que contribuye a más de 7 millones de muertes cada año, siendo más prevalente nuevamente en las zonas urbanas que en las zonas rurales. La obesidad es otro factor de riesgo metabólico, se debe a otros factores para enfermedad cardíaca, ¿no? Enfermedad cardíaca como la hipertensión, la diabetes, ¿no? Y algunas anomalías del líquido. En muchos países con ingresos bajos y medianos coexiste obesidad con desnutrición, ¿no? O malnutrición. Según la OMS existe cerca de 1.300 millones de adultos con sobrepeso. Y la diabetes como consecuencia de índice mayor de infarto de miocardio, del índice de masa muscular y la mayor inactividad física, las tasas de diabetes, en especial la de tipo 2, va a aumentar el 5%, eso es antiguo, esta estadística, en el 2003 y al 72% en el 2025. Es bastante, ¿no? Es bastante. Haciendo una comparación de hace muchos años, epidemiológicamente, a un futuro en el 2025, cómo va a subir esta enfermedad, ¿no? Y creo que eso lo cumplimos, lo vemos, cada vez hay más diabéticos producto de las malnutriciones, ¿no? Que hay en general en las personas, ¿no? 72% es bastante, ¿no? Es bastante. Los antecedentes familiares que nos van a conllevar a presentar algunas patologías cardiovasculares, por ejemplo, el síndrome de Down, va a presentar defectos del tabique auriculoventricular, el síndrome de Turner, que es la coartación aórtica y alguna estenosis pulmonar, la trisomía del grupo T1, con defectos del tabique interventricular y la dextrocardia o destroposición cardíaca. El cromosoma suplementario del grupo E también. Va a haber patologías como la comunicación interventricular y la dispatía cardíaca, ¿no? Son prácticamente enfermedades genéticas que traen secuelas o en sí algunas cardiopatías. Antecedentes patológicos, por ejemplo, o enfermedades anteriores en el paciente que van a conllevar posteriormente a tener patologías cardíacas como en las infecciones, ¿no? Como las infecciones por difteria, por escarlatina, sepsis, si son estas sepsis por estreptococo, estafilococo o neumococo, van a conllevar a ser una patología reumática poliarticular aguda, y también esto podría afectar al corazón, ¿no? No solamente la enfermedad poliarticular, sino también estas van a conllevar a traer patologías valvulares, ¿no? Como la difteria, escarlatina, neumococo, etcétera, ¿no? También algunas, como la tuberculosis, también infecciones por tuberculosis, algunas virosis que van a producir pericarditis, la sífilis que conllevan a presentar algunas valvulopatías aórticas, infecciones parasitarias como el trypanosoma, los helmintos, ¿no? Afectan al corazón. La hipercolesterolemia familiar y la diabetes favorecen las coronariopatías y también para producir infarto agudo de miocardio en patología, en sujetos jóvenes, ¿no? Bueno, como decíamos anteriormente, las causas principales
de consulta es disnea, dolor torácico, palpitaciones, sincope y dolor. Hay algunas preguntas habituales antes de iniciar o al iniciar el interrogatorio, ¿no? Por ejemplo, preguntar cuándo comenzó las molestias, cómo comenzaron las molestias, cómo ha ido evolucionando estas molestias en el transcurso de estos días, ¿no? De qué forma calman las molestias, ¿no? De qué forma aumentan las molestias, cuál es la posición que usted adopta para disminuir la molestia, toma algunos medicamentos para disminuir la molestia, y usted a qué causa le atribuye esa molestia, ese dolor, esa incomodidad. Son las principales preguntas que nosotros debemos realizar al paciente durante la anamnesis, en el interrogatorio, ¿no? En el examen físico, pues como siempre, sabemos que el examen físico consta de la inspección, palpación, percusión y auscultación de la región precordial. Igual se realizan los cuatro procedimientos y siempre vamos a encontrar alguna información al respecto si es que el paciente está bien, ¿no? Bueno, la actitud y posturas. La disnea cardíaca disminuye con ciertas posiciones, por ejemplo, posición en semisentado o sentado, ¿no? Esto va a conllevar a disminuir esta disnea. Si hay una posición que es obligada, que va a tener que ser como la ortopnia, por ejemplo, para que el paciente, así no le guste esa posición, va a tener que colocarse para disminuir la disnea, ¿no? Entonces, es importante conocer cómo se encuentra el paciente, en qué posición le va a generar más tranquilidad si el paciente está presentando una disnea cardíaca. También el descenso de los miembros inferiores o de las piernas al costado de la cama, ¿no? Podría generarle una ligera tranquilidad. Y también la inclinación del tórax hacia adelante apoyado de una almohada. También eso le va a generar que la disnea disminuya en el paciente, ¿no? A eso se le llama el signo de la almohada o el signo del almohadón. Cuando el paciente prescinde de una ortopnia y tolera el decúbito dorsal, generalmente podría estar tratándose de una insuficiencia de la válvula tricúspide, ¿no? Bueno, son actitudes y posturas. Lo vamos a ver acá de mucha mejor manera, ¿no? Entonces, acá tenemos unas imágenes. La insuficiencia cardíaca derecha se acompaña de edemas periféricos y derrames pleurales, ¿no? Porque ya habíamos indicado al inicio en la introducción, que la derecha va a generar una éstasis venosa por detrás de esto, ¿no? Entonces va a generar estos edemas y estos derrames pleurales. El derrame pericárdico, bueno, con el derrame pericárdico hay una posición sedente, con el tórax apoyado en una almohada, como vemos acá, ¿no? Como el tórax está apoyado en una almohada, esta es la posición de plegaria maometana, esta es la otra también, ¿no? Posición de plegaria maometana. ¿Esto qué va a generar? Que el paciente que tiene un problema en el pericardio va a sentir un alivio en esa posición, ¿no? Esta es la posición genupectoral, la que se encuentra acá, genupectoral, o la posición de plegaria maometana. Entonces, ¿cuándo es que nosotros vemos que el paciente se siente una tranquilidad, ¿no? Cuando el paciente se inclina hacia adelante, ¿no? Exagerando en esta posición de genupectoral o en la posición apoyado a una almohada, ¿no? Apoyado a una almohada. Esta es la otra, que el paciente se pone en cuclillas, ¿no? Tocando los talones, los glúteos en los talones, ¿no? Esto generalmente es
una posición que adoptan los pacientes más jóvenes cuando tienen algunas cardiopatías congénitas, ¿no? Por ejemplo, la trilogía de Fallot o la tetralogía de Fallot, se ponen en este tipo de posiciones, ¿no? En su clínica. Entonces, esta es una posición muy importante, que es la posición que está sentado, inclinado hacia adelante, comprimiendo el abdomen con una almohada. Le va a generar más tranquilidad al paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Cómo son los hábitos constitucionales? ¿Cómo son la contextura del paciente con enfermedades del aparato cardiovascular? Brevilíneo, son brevilíneos, o sea que son más anchos, más gorditos, ¿no? Pacientes que son cardiópatas y por hipertensión arterial, una complicación de la diabetes mellitus, pacientes con hiperlipoproteinemias, ¿no? Con hiperuricemia, con antecedente de gota, algunas coronariopatías o antecedente de ACV o aterosclerosis generalizada, ¿no? Son pacientes gorditos, agarrados, brevilíneos. Y los pacientes que son longilíneos, o sea, más alargados, estos pacientes son aquellos que generalmente presentan hipotensión arterial, crisis de pánico y algunas neurosis cardíacas, ¿no? Son los hábitos constitucionales de estos pacientes cardiópatas. Y el hábito de Marfan predispone al aneurisma, a presentar aneurisma disecante de aorta. Es poco común, pero también, ¿no? En el examen físico vamos a ver, por ejemplo, con relación a la coloración de la piel y de las mucosas. En estos pacientes vamos a ver si hay palidez, si hay cianosis o si hay histeria. Si hay palidez, hay que sospechar que un paciente cardiópata podría estar presentando una valvulopatía aórtica, ¿no? Estas son graves, pueden ser agudas o pueden ser crónicas, ¿no? Si está presentando palidez. También en un caso de insuficiencia mitral aguda. Insuficiencia mitral aguda. Las dos patologías valvulares más frecuentes son la aórtica y la mitral, ¿no? Las más frecuentes, las que se presentan casi siempre, si es de valvulopatía, ¿no? Una insuficiencia mitral aguda y una valvulopatía aórtica. La hipertensión arterial evolutiva también, el colapso vasomotor, shock, ¿no? Pacientes con palidez. Si está con cianosis, hay que ver que este paciente no tenga una cardiopatía congénita, la cianosis, o un corazón pulmonar crónico parenquimatorio, ¿no? También es el otro, o el cor pulmonar. Si hay un paciente que presenta ictericia, hay que buscar una valvulopatía mitral de larga edad, ¿no? O de repente, no me acuerdo, pacientes aórticos, ¿no? Perdón, pacientes alcohólicos o pacientes miocardiopatías dilatadas, ¿no? Es acá, como el enfermo por Chagas, ¿no? El enfermo chagásico, ¿no? O sea, la patología por Chagas, ¿qué genera? Una cardiopatía dilatada. Los alcohólicos también presentan cardiopatías dilatadas. A la inspección tenemos que ver un tórax simétrico. Sí, a la inspección tenemos que ver. Sí, así es, el corazón es tóxico para el músculo, debilita, ¿no? Las cardiopatías dilatadas. Las deformaciones patológicas del tórax también se puede ver a través de la inspección, ¿no? Podemos ver en casos de estas cardiopatías, ¿no? La inspección supraesternal, ¿no? A la parte superior podemos ver los latidos sistólicos, ¿no? A nivel supraesternal vamos a ver cómo son los latidos, ¿no? También en la inspección de la región epigástrica podríamos ver algunos latidos igualmente, ¿no? O una hiperactividad cardíaca también podríamos ver, ¿no?
a nivel de lo que es la palpación. La palpación a nivel del tórax anterior, ¿no? En la región precordial, es la palpación del arc de Barth, que debemos realizarlo con la mano tibia y debemos poner en una posición plana la mano a nivel del mesocardio y vamos a palpar la punta en la región de la base. Y puede realizarse en todas las posiciones. ¿No? Esto sí, no me recuerdo qué es. Dolor referido de origen cardíaco. Para descartar todas las afecciones, primero para ver si es un dolor cardíaco, es referido de origen cardíaco, tenemos que descartar todas las afecciones osteomusculares, todas, ¿no? Descartar que no sea paniculitis, que no haya una mialgia, una osteitis, que no haya una artritis ni una neuritis, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Generalmente estos pacientes presentan este tipo de patologías, ¿no? Y acuden a la emergencia indicando que es un dolor de origen cardíaco. Podrían generar muchas veces un mal diagnóstico, ¿no? Podríamos nosotros decir que, o superficialmente, sí, ese paciente lo que tiene es una condritis, una osteitis, y en realidad podría tratarse de un infarto, ¿no? O podríamos nosotros darle la indicación de que, señor, usted tiene un problema neurítico, tome su pastilla, tome su analgésico, vaya a casa, descanse, ¿no? Y el paciente de repente hace un infarto en su casa al día siguiente, ¿no? Entonces es importante descartar esas patologías para ver si hay un dolor de origen cardíaco. Bueno, cuando nosotros estamos hablando o descartando una angina de pecho, lo que vamos a encontrar es que hay dolor en el segundo espacio intercostal, en la cara interna del brazo, en la región cubital del antebrazo, en la mitad interna de la mano y los dos últimos dedos, por dentro y por delante alcanza hacia la región externa y la línea vertebral en la parte posterior. Por debajo llega al cuarto espacio intercostal. Entonces, cuando nosotros estamos ante un caso de una angina de pecho, tenemos que hacer este recorrido en el paciente si hay un dolor en esa zona, ¿no? Entonces, además de que junto a ese dolor también va a presentar otros síntomas, ¿no? Otros síntomas. Hay que buscar los dermatomas desde el C2 hasta el C4, desde el T3 hasta el T4, y algunas veces puede llegar inclusive al dermatoma C5, al C6 y al T7, que son más bajos, ¿no? Más bajos. Y poco frecuentes, ¿no? Bueno, acá la palpación de la que estábamos hablando del arc de Barth, se realiza con el pulpejo de las últimas falanges de los dedos índice y medio flexionado, ¿no? Índice y medio flexionado. La situación en el quinto espacio intercostal sobre la línea medio clavicular o ligeramente por dentro, limitándose a cubrir una extensión reducida de 2 a 3 centímetros de diámetro. Pequeñito, 2 a 3 centímetros de diámetro. Por arriba y por fuera hay que ver en los pacientes que son obesos, en los pacientes que son gorditos, en los embarazados, ¿no? Por abajo y por dentro en aquellos que son todo lo contrario, ¿no? Que son delgados o longilíneos. No, por arriba entonces podría ser de repente un derrame pericardio, ¿no? Y por abajo una insuficiencia ventricular izquierda. Hacia la izquierda, entonces podríamos estar detectando una dilatación o una hipertrofia de la aurícula derecha o de la ventrícula derecha. Y si es una insuficiencia cardíaca global, vamos a percibir latidos, ¿no? Hacia abajo, entre más o menos entre el sexto y séptimo espacio,
¿no? Por fuera de la línea media clavícula. Entonces son lugares que nos van a delimitar para ver las lesiones, los latidos, el dolor en el paciente, ¿no? Y las patologías, y las patologías que estamos sospechando, ¿no? Derrame, una dilatación. Ahora, también es importante ver la frecuencia y el ritmo. Van a depender exclusivamente de la sístole capilar. Hay que ver la intensidad, hay que ver la forma y la extensión y también las movilidades, ¿no? Entonces, la intensidad generalmente lo vamos a palpar a nivel de la región precordial y esto va a depender del grosor de la pared torácica y del tamaño y fuerza de contracción del corazón, ¿no? Entonces, si es un paciente gordito, lo más probable es que la intensidad la vamos a palpar menos que un paciente delgado, ¿no? En un delgado podríamos palpar muy claramente la intensidad, ¿no? La fuerza, el tamaño, podríamos nosotros determinar al realizar esta palpación. Ahora, la intensidad va a aumentar cuando el paciente esté en esfuerzo, ¿no? O haya hecho ejercicios, ¿no? En los pacientes con hipertiroidismo también están siempre taquicárdicos y con un incremento de la intensidad del latido cardíaco. En aquellos pacientes neurotónicos también vamos a ver que la intensidad está incrementada, ¿no? La forma y la extensión, bueno, la extensión, se va a incrementar la extensión en pacientes que obviamente tienen una hipertrofia o una dilatación de los ventrículos, ¿no? Entonces esto se va a incrementar, su extensión va a ser mayor extensión. También la insuficiencia del ventrículo izquierdo, o podríamos nosotros verificar, ¿no? Según la forma, la extensión. También una estenosis o una insuficiencia de la aorta. Entonces, claro, obviamente tendríamos que ser muy expertos y estar en una análisis frecuente de esto, ¿no? También la movilidad, ¿no? La movilidad en pacientes que tienen cardiomegalia. Vamos a ver que hay palpitaciones o vamos a verificar movilidad. Entonces, estos son pacientes que tienen cardiomegalia. Podríamos también auscultar o podríamos palpar las vibraciones valvulares, ¿no? O los choques valvulares, ¿no? A la auscultación podríamos nosotros escuchar el chasquido de la apertura de la válvula mitral, el chasquido del cierre de la válvula mitral, como también el chasquido de la apertura de la válvula tricúspide o chasquidos diastólicos aórticos pulmonares. Tendríamos que tener un oído fino y muy experimentado para escuchar estos chasquidos, ¿no? Los colegas que van o en este caso de esta sala, los que van a ser cardiólogos, cirujanos cardiovasculares, van a ser muy expertos en la evaluación de estas partes ya muy finas, ¿no? Del corazón. En cuanto al latido cardíaco, podríamos nosotros detectar un tril, ¿no? O frémitos, ¿no? Entonces, ¿qué es un tril? ¿Qué es un frémito? ¿No? Es la sensación táctil, el soplo es auditivo, ¿no? El soplo lo vamos a escuchar nosotros. Produce la corriente sanguínea al pasar con cierta intensidad, ¿no? Y de un modo turbulento, o sea, hay una turbulencia, ¿no? Por los orificios valvulares. Ahí vamos a escuchar el soplo, ¿no? Cuando hay esa turbulencia. Por ejemplo, no es un tumta, ¿no? Es un tumta. Entonces podríamos escuchar un tumsta, un tumsta. Entonces es una turbulencia, es un soplo y es auditivo, ¿no? O sea, con la auscultación vamos a escucharlo bien. Y también para que esto se produzca, para que esta turbulencia se produzca, tiene que haber una contracción enérgica del miocardio, ¿no?
del miocardio, o puede haber un problema a nivel de las válvulas, ¿no? De las válvulas. Definitivamente es un problema valvular. Según el estudioso, un investigador de la ENEP, es la sensación percibida cuando nosotros palpamos con la mano, por la mano que palpa, comparable a la obtenida pasando la mano a contrapelo, ¿no? Otros pasan la mano y otros palpan, ponen la mano encima y pueden percibir el tril, ¿no? Pueden percibir el tril. Vale. Ahora dice que cuando pasa la mano, cuando estamos pasando la manito por encima de la zona apexiana, es como que estuviera percibiendo el tril, percibiendo esta turbulencia. Es como que estuviera uno sintiendo pasar la mano sobre el dorso de un gato que está ronroneando. Esa es la indicación, ¿no? Igualmente se necesita tener mucha conocimiento y tener experiencia, ¿no? En realizar este tipo de palpación, ¿no? Eso en cuanto a la palpación, ¿no? Bueno, seguimos con el latido cardíaco. Si hay un frémito diastólico a nivel del ápex, un frémito diastólico, entonces hay que descartar una patología de tipo estenosis mitral. Si hay un soplo, hay un frémito sistólico en el ápex, sistólico, hay que hacer lo contrario, ¿no? Podría ser una insuficiencia mitral o una estenosis aórtica. Si hay un frémito sistólico en la región de la válvula tricúspide, entonces sospechar que podría ser un defecto del tabique interventricular, podría ser una estenosis pulmonar infundibular, una insuficiencia tricúspide, ¿no? Si hay un frémito sistólico en la región del pulmonar, entonces de la arteria pulmonar, entonces podría ser una estenosis de esta arteria pulmonar, ¿no? O una persistencia de un conducto botal. Si hay frémito sistólico en la región aórtica, entonces estaríamos ante un caso de una estenosis aórtica. A nivel de la percusión, como se observa acá en la imagen, hay una área donde debemos percutir A, B, C y D, ¿no? El punto A se encuentra en el borde superior del tercer cartílago costal derecho, a 1 centímetro del borde del esternón. El punto B se encuentra a nivel de la articulación external del quinto cartílago del costal derecho. El punto C, a nivel de la punta del corazón, en el borde superior del quinto cartílago costal izquierdo, a 8 centímetros por fuera de la línea media externa. Y el punto D, en el segundo espacio intercostal izquierdo, a igual distancia de los dos cartílagos que limitan este espacio y a 2 centímetros del mismo, ¿no? Del borde del esternón. Es la región donde nosotros debemos percibir el corazón. Muy bien, acá hay un ciclo, pues no es un ciclo que ya, ustedes también ya lo conocen, ¿no? Ya lo conocen, ¿no? Bueno, el primer ruido, vamos a iniciar con esta parte, con el primer ruido, es la contracción isovolumétrica, ¿no? Es por la presión intraventricular que aumenta y hace que las válvulas auriculoventricular se cierren de golpe. Ahí vamos a escuchar el primer ruido. Luego de ese cierre, ¿no? El primer ruido, vamos a ver pues que sigue la fase de eyección, ¿no? La presión del ventrículo izquierdo es mayor que la presión de la aorta, ¿no? Entonces, esa es la fase de eyección. Entonces, la fase de relajación de isovolumétrica es la presión del ventrículo se reduce, ¿no? Y la presión retrógrada hace que las válvulas semilunares se cierren de golpe y eso genera el segundo ruido. Luego de eso va a haber el llenado rápido. La presión de los ventrículos se reduce por debajo de la presión de las aurículas y las válvulas auriculoventriculares se abren
y ocurre llenado de los ventrículos. Luego de esto, nuevamente pasamos a la contracción auricular, donde va a haber un suministro de la cantidad final de sangre hacia los ventrículos. Entonces, si este ciclo va a seguir dando vueltas, ¿no? Para generar el primer ruido y el segundo ruido. Es la contracción y la relajación, ¿no? La contracción y la relajación. Bueno, para hacer la auscultación, es importante auscultar los focos. También esto merece o genera o se necesita mucha experiencia y mucha práctica para llegar a tener experticia, ¿no? Entonces ya se puede estar realizando esta práctica, ¿no? El foco mitral o apexiano corresponde al área apexiana, ¿no? Donde mejor se escuchan los ruidos del aparato valvular mitral debido al bajo contacto del ventrículo izquierdo con la pared costal, ¿no? Es la cámara por donde se propaga este sonido, ¿no? Y el foco tricúspide se proyectan los fenómenos acústicos de la válvula tricúspide por el ventrículo derecho a la porción inferior del esternón. El foco aórtico se proyectan los ruidos valvulares aórticos a la porción suprasigmoidal de la arteria en el segundo espacio intercostal, margen derecha del corazón. En el foco pulmonar se perciben los ruidos de la válvula pulmonar, segundo espacio intercostal, margen izquierdo del esternón. Entonces, cada foco tiene dónde auscultarlo, ¿no? Dónde poner nuestro estetoscopio y escuchar. Realmente también se necesita, como vuelvo a repetir, mucha práctica. Tendríamos que practicar todo el tiempo. Y sin embargo, los más fáciles de escuchar es el foco óptico y el foco pulmonar. Realmente el resto de los focos es un poco lógico. No está de más, vamos a seguir practicando, ¿no? No podemos hacerlo ahora, pero inmediatamente ustedes empiecen a atender a un paciente, van a tener que aplicarlo, ¿no? Van a tener que buscar los focos y a ver si se puede escuchar. También hay otros focos, el foco óptico accesorio, ¿no? Proyectan hacia el ventrículo los fenómenos acústicos valvulares ahora. En especial los dependientes de la regurgitación se encuentran en el tercer espacio intercostal, margen izquierdo del esternón, ¿no? Hay otro foco también que es el foco mesocárdico, que ausculta mejor acá las alteraciones del septum interventricular y de ambos tractos de la salida ventricular. Se encuentra entre el tercer y cuarto espacio intercostal sobre el cuerpo esternal y áreas vecinas, derecha e izquierda. Y el foco de la aorta descendente se encuentra en la pared posterior del hemitórax izquierdo, entre la tercera y doceava vértebra dorsal, ¿no? Es la zona de elección para ocultar, por ejemplo, coartación de la aorta, ¿no? Un poco difícil, pero bueno, también requiere mucha experticia para diagnosticar una coartación de la aorta a una simple ocultación, ¿no? Una simple ocultación. Muy bien, acá tenemos las referencias anatómicas de los focos, ¿no? De los focos. El foco óptico, por ejemplo, el foco pulmonar. Entonces, como les dije inicialmente, los más sencillos es en el segundo espacio intercostal, en el lado paraesternal vamos a encontrar el foco óptico y en el otro lado contralateral el foco pulmonar, ¿no? Y así sucesivamente el foco tricúspide, el foco apical y una región epigráfica. No hay foco ahí, pero nos da una información para guiarnos, ¿no? Para guiarnos. Acá tenemos aplicando un corazoncito en la misma zona, ¿no? La misma zona. Foco óptico, foco pulmonar, tricúspide, ¿no?
Acá tenemos una imagen para ver el primer ruido, ¿no? El primer ruido, el primer ruido es un tono bajo, tiene un timbre suave y es de larga duración. Es el tum, ¿no? Se origina por el cierre de las válvulas mitral y las válvulas tricuspide durante el sístole, ¿no? Durante el sístole. Perciben mejor en la región de la punta. Entonces acá, como vemos la imagen, hay un cierre de la válvula tricúspide y hay un cierre de la válvula mitral. Entonces este es el que nos da el tum. Es más bajo, es más suave y de larga duración. Tum, 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 ¿no? Entonces ese es el primer ruido. El segundo ruido es breve y es de tonalidad más aguda o más alta. Tum, ta, tum, ta, ¿no? Y coincide con la diástole, ¿no? Coincide con la diástole ventricular y el cierre de las válvulas sigmoideas aórticas y pulmonares, ¿no? Acá vemos ya también que se cerró estas dos válvulas, aórtica esta y pulmonar. Es más intensa en la región de la base, ¿no? Es más intensa en la región. Ese es el primer y segundo ruido. Hay un tercer ruido, hay un tercer ruido para los que tienen oídos finos y experienciados. Es sordo y de bajo tono. Es sordo y de bajo tono. Semeja el eco apagado del segundo ruido. Coincide con la fase del llenado rápido ventricular cuando se abren las válvulas auriculoventriculares. Se percibe bien en decúbito lateral izquierdo a nivel del cuarto y quinto espacio intercostal y en expiración forzada. Se encuentra presente en gran número de niños y adolescentes sanos y rara vez a partir de los 30 a 40 años. Y hay otro cuarto ruido, ¿no? Que es originado por la contracción auricular y distensión telediastólica ventricular, ¿no? Es el tono trial. Y su frecuencia es generalmente en sujetos jóvenes, sanos, ¿no? Y es en muy pocos casos que se puede escuchar. Se capta mejor en la base del apéndice, ¿no? A nivel del sistema, entre el tercer y cuarto espacio intercostal izquierdo. Hay una fase áfona donde no hay sonido, que es desde el primer y segundo ruido cardíaco. Es el pequeño silencio. Es el pequeño silencio. Y hay otra fase áfona que está en medio entre el segundo y el primer ruido cardíaco. Y ya también esta es la fase con mayor silencio. El primero es con pequeño silencio y el segundo es con mayor silencio. Los dos ruidos señalan el principio y el final de la sístole. El gran silencio, incluido el tercer ruido, es la diástole, ¿no? Es la diástole. La sucesión del primer ruido, pequeño silencio, segundo ruido, gran silencio, es el ciclo cardíaco. Tum, ta, tum, ta. Como decíamos, ¿no? Tum, ta. Muy bien, hasta ahí el cómo son los ruidos, los focos, ¿no? Los ruidos cardíacos. Ahora iniciamos con lo que es la Disney. Un ratito, chicos, por favor.
seguimos entonces. La disnea es el principal síntoma en el aparato respiratorio, ¿no? Perdón, cardiovascular. Bueno, ¿qué es la disnea? Es una sensación incómoda, incluso penosa, que deriva de una falta o una sed de aire, ¿no? Una falta de aire. La disnea, pues, en general, es la sensación de falta de aire. La sensación consciente de la necesidad de respirar, función que en condiciones normales se cumple de manera inconsciente y automática, ¿no? Aparece como consecuencia en que la demanda ventilatoria de aire y oxígeno no puede ser satisfecha por la capacidad de respuesta del individuo. No, hay una reducida, ¿no? O está reducida por muchos factores, numerosos factores. Entonces, esta capacidad está disminuida. Por alguna razón, falta la demanda ventilatoria de aire y oxígeno, ¿no? Y la disnea, vamos a conocer, pues, o conocemos ya la disnea de esfuerzo, de reporte, disnea continua y disnea paroxística. La de esfuerzo es aquel que va a presentar la necesidad de esfuerzo muscular o va a ser una disnea cuando un paciente está en esfuerzo muscular o una tensión emocional, ¿no? Que puede ser diversas causas emocionales que va a generar un incremento del trabajo cardíaco. Entonces eso le llamamos una disnea de esfuerzo. Y la de reposo es aquella que aparece ya cuando el paciente está en reposo físico, ¿no? Inclusive mental. Entonces ese paciente hace disnea en reposo. La disnea continua es la disnea pues, que está en reposo y está permanente, ¿no? Esta disnea. Entonces, vamos viendo cómo esta disnea va a ir evolucionando. La disnea paroxística es aquella que aparece de forma brusca y es episódica y aparece durante el proceso de reposo nocturno en las noches. También va a desaparecer bruscamente y podría volver a aparecer más adelante, ¿no? Esa es la disnea paroxística. Aunque falta ponerle ahí disnea paroxística nocturna. Bueno, las diferencias entre una disnea, ¿no? de origen pulmonar y una de origen cardíaco. Es decir, las disneas de origen cardíaco y las disneas de origen pulmonar, por ejemplo, en el de origen cardíaco se acentúa con el decúbito dorsal y la cabeza baja, ¿no? Y en la de disnea pulmonar se agrava en posición sentado, ¿no? O sedente. De origen cardíaco, vamos a seguir viendo, se acentúa con la posición sentada, ¿no? Con la posición sentada. En la de origen pulmonar se acentúa con la posición en decúbito. En el de origen cardíaco vamos a ver ortopnea y en el de origen pulmonar vamos a ver plastitis. En el de origen cardíaco, pues puede ser una disnea vespertina, ¿no? Vespertina, ¿no? O en las tardes. Y en el de origen pulmonar va a ser una disnea del despertar, ¿no? En la mañana. En ambos va a haber trepopnea, ¿no? Trepopnea. ¿Y cuáles son esas causas de la trepopnea? Puede ser un derrame pleural masivo, una atelectasia, deformidades anatómicas. Y esta trepopnea va a mejorar cuando se encuentra en el decúbito lateral. Y empeora cuando te apoyas en el decúbito lateral que está afectado. Muy bien. En todas ellas el paciente obtiene mejor ventilación expandiendo más el pulmón sano al colocarlo en el plano superior. Bueno, tiene que estar de costado y contra el pulmón que no está afectado, ¿no? Si se pone apoyando el pulmón afectado, pues obviamente va a tener mayor molestia. Bueno, acá tenemos las posiciones
eso ya lo conocen ustedes, posición en decúbito supino. Dorsal también, ¿no? Tenemos en posición prono o ventral, para abajo. Supino, prono o ventral. Estas son las posiciones del decúbito lateral izquierdo. Y bueno, lo contrario, el decúbito lateral derecho, ¿no? Doctora, Tenemos, una pregunta. sí, Doctora, esa posición prono se utiliza para los pacientes que están en UCI, ¿verdad? Digamos los pacientes que tienen COVID. se está utilizando en pacientes que tienen COVID, ¿no? En posición prono. Justamente porque hay una afectación pulmonar en ellos, ¿no? Y estamos justo hablando pues, de la trepoxia, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? En ellos se ponen en posición lateral, pero tiene que estar en el lado pulmonar menos afectado. Entonces, acá en COVID hemos visto que se ha puesto al paciente en prono porque sospechamos que la parte posterior del pulmón puede estar menos afectado, ¿no? O requiere mayor ventilación. Entonces, pacientes han evolucionado favorablemente porque han ventilado mucho mejor con las partes posteriores del pulmón. Por eso es que los ponen en prono, ¿no? Y así ventilando mucho mejor, va a saturar mucho mejor también, ¿no? Vamos a darle chance a ventilar mejor, ¿no? Y esta es la otra posición, la posición sentada, ¿no? Vemos un paciente en 90 grados. Acá tenemos la posición Fowler, ¿no? Fowler a 45 grados, ¿no? Semisentada. Y tenemos acá la posición semifolia, que está mucho más bajita, a 30 grados, ¿no? Con una cabecera a 30 grados. Muy bien. Ahora, ¿cómo nosotros podemos clasificar esta disnea del paciente, ¿no? Hay un grado de capacidad funcional, eso ya ustedes lo conocen, ¿no? Para cuantificar o para clasificar la disnea, ¿no? Pues de acuerdo a la New York Heart Association, ¿no? Tenemos el grado 1, cuando el paciente presenta disnea o dolor precordial, cuando realiza grandes esfuerzos, correr, subir varios pisos, escalera, deporte, trabajo intenso, físico, etc. Entonces el paciente ahí siente ese cansancio y esa disnea, ¿no? Que antes esas actividades el paciente no presentaba ninguna molestia, ¿no? Poco tiempo antes o mucho tiempo antes el paciente no generaba, no presentaba esa molestia. Ese es el grado 1. Y el grado 2 es cuando el paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos moderados cotidianos, como por ejemplo correr, caminar un breve trecho, subir un piso de las escaleras. Entonces, ahí ya es el grado 2. Y el grado 3 es cuando el paciente presenta disnea o dolor precordial cuando realiza esfuerzos ligeros, ¿no? Como bañarse, vestirse, comer, hablar. Entonces, ese es el grado 3. Y el grado 4 es cuando el paciente presenta disnea o dolor precordial, inclusive estando en reposo físico o mental, ¿no? Ahí los grados, ¿no? De la capacidad funcional. Pasamos a dolor torácico. Eh, no,
El dolor torácico o angina de pecho, ya lo conocían desde mucho tiempo atrás, ¿no? Everden, desde hace más de 2 siglos. La característica más importante es la aparición con el esfuerzo y el alivio con el reposo. Esa es la angina de pecho, ¿no? O el dolor torácico. Tiene una estrecha vinculación con la muerte súbita. Entonces, ya habíamos dicho que para descartar esta angina o este dolor de pecho, tenemos que descartar los otros tipos de dolor, ¿no? Y verificar que sea netamente cardíaco. Puede ser, tiene carácter constructivo y opresivo, ¿no? Constructivo y opresivo. Pues Everden dice que el dolor precordial desencadenado por el esfuerzo de más o menos 2 a 15 minutos de duración y serio primer refuerzo. Puede irradiarse al brazo, generalmente al lado izquierdo, ¿no? También el cuello y todo lo que de antes hemos hecho un trayecto, ¿no? Todas las zonas del brazo, de los dedos, de la mano, ¿no? Algunas veces estos pueden llegar hasta el cuello y ocasionalmente hacia la espalda, ¿no? Con algunas zonas que también pueden generar problemas. La emoción, comidas copiosas, cambios bruscos de temperatura ambiental son también frecuentemente desencadenados. Bueno, cuando nosotros vamos a evaluar el dolor torácico, tenemos que evaluar la intensidad, la localización, la propagación, el tipo, la iniciación, ¿no? La duración, las concomitantes, equivalentes. La intensidad es variable, ¿no? Es muy variable. Puede ser leve, puede ser moderado, intenso o muy intenso, ¿no? Cuando es muy intenso puede aparecer angustia con la fuerte presunción de que ocurre algo grave que pone en peligro la vida. Al paciente se le ve muy mal, ¿no? Al paciente se le ve muy angustiado, con un dolor intenso. Entonces, se sabe, ¿no? Que está mucho. La localización, bueno, puede ser retroesternal, la zona retroesternal, la mitad inferior del esternón, el 70% de veces. Y la propagación desde la zona retroesternal, ¿no? Hacia la espalda. Zona retroesternal del esternón, en la cara posterior del esternón, adelante en el pecho, y esto va a dirigirse va a propagarse hacia la espalda, hacia el hombro, hacia el cuello, la mandíbula. Puede haber dolores de muelas, ¿no? Por el borde cubital del miembro superior izquierdo, con inclusión de los dedos anular y meñique, o hacia una u otra base del tórax, ¿no? Entonces, también se ha considerado que es sugestivo de ser anquiloso o originado por una isquemia miocárdica, todo dolor episódico ubicado entre la línea interdentaria y horizontal pensada a nivel del ombligo, ¿no? Esa es una forma de evaluar otras propagaciones. El tipo o carácter casi siempre se menciona como opresivo o constructivo. Y el enfermo corrientemente acompaña colocando sus manos en forma de garra sobre el medio del pecho o hace fuerza sobre este con el puño cerrado. Excluye casi con certeza su origen isquémico el relato de un dolor punzante señalado en la punta, con la punta del dedo. Si alguien te dice con su dedito, me punza acá, casi siempre excluye, ¿no? A veces solo se relata como una molestia precordial que no se percibe como dolor. La iniciación suele ser gradual y cuando es muy intenso, la parte más intensa alcanza generalmente el segundo. Si el factor desencadenante persiste, el dolor va en aumento hasta que obliga al paciente a detenerse o buscar alivio con reflexión. La duración oscila entre 2 a 5 minutos. Puede ser menor o propagarse en plazo
3 veces mayor. Si alcanza o sobrepasa los 30 minutos, es un periodo de alarma. Debe sospecharse la producción de una isquemia miocárdica, aunque sea de pequeño sangre. Durante el infarto de miocardio existe un compromiso del estado general y aparecen otros síntomas que es importante que lo evalúen cuando están evaluando al paciente, que lo investiguen cuando están evaluando al paciente con infarto, ¿no? Aparte de que le duele el pecho, le duele el brazo. Ese paciente debe presentar palidez, sudoración, hipotensión. Si no hay estos síntomas vagales como sudoración, palidez, hipotensión, casi siempre se descarta que sea un infarto de miocardio. Los concomitantes puede haber pues eructo, sensación de plenitud epigástrica, esos son los síntomas vagales, ¿no? Palidez, sudoración, sensación de plenitud, náusea, vómitos, ¿no? Eso sí indica que se ha producido una necrosis en la cara diafragmática, ¿no? Las náuseas y el vómito. Y la disnea que puede constituir la molestia más notable y entonces la opresión dolorosa puede interpretarse como parte de la dificultad respiratoria. Son los concomitantes. El equivalente equivalentes a veces la disnea más que un síntoma acompañante o respuesta. La respuesta lo representa uno de 3 pacientes con isquemia miocardio. La sensación de debilidad o cansancio acentuado que puede estar acompañado o no de palidez, frialdad de piel, actividad. Bueno, ese es un equivalente. No, puede ser un equivalente también la hipotensión, que es un concomitante, ¿no? Ese paciente sí puede presentar hipotensión, ¿no? También, o las lipotimias, también, un síncope que es un reflejo vasovagal, ¿no? Esto representa una isquemia, pues es una isquemia de magnitud cercana a un nivel crítico, que generalmente podría desarrollarse una necrosis miocardial. Los factores desencadenantes para esto podrían ser los esfuerzos, ¿no? Intensos, emociones, el frío intenso, periodos digestivos, aumento de la volemia, crisis taquicárdicas o hipertensivas, alturas, grandes alturas, ¿no? La anemia por hemorragia aguda. El reposo excesivo mental reduce el trabajo cardíaco, por lo tanto reduce el consumo de oxígeno y va a ayudar, ¿no? El paciente. Los fármacos ayudan mucho en estos pacientes como la nitroglicerina, el nitrato nitrato de socorrido, ¿no? Que produce la reducción del retorno venoso. Ayuda en la reducción del retorno venoso. El nitrato de amida también en la reducción de la resistencia arteriolar, y los beta-bloqueantes también ayudan en la disminución del atropismo y la frecuencia cardíaca. Los nitratos en general y bloqueantes gástricos, pues estos van a dilatar el árbol arterial coronario y va a aumentar de esa manera el aporte de oxígeno al corazón, ¿no? Entonces es importante que si el paciente está con acelerón cardíaco, darle un fármaco que le pueda ayudar si es que consideramos que es de origen cardíaco. Sí, es importante darle oxigenoterapia, ¿no? Porque va a corregir la hipoxia. Transfusión de batidas en caso lo requiera, ¿no? Si no requiere. Y la cardiopatía isquémica. ¿Para qué pediríamos una radiografía de todas chicos? ¿Cómo nos ayudaría en ese momento? Para ver si hay un aumento del índice cardiotorácico por cardiomegalia. Bueno, son casos excepcionales, ¿no? Se puede hacer una insuficiencia de miocardio en paciente que tiene netamente una coronariopatía sin tener cardiomegalia, ¿no? Las cardiopatías isquémicas, ¿no? O la cardiopatía isquémica.
La definición es el trastorno en el que una parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de sangre y oxígeno. Hay un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la necesidad de él por dicha capa muscular. Existe disminución de la circulación sanguínea a una región del miocardio y ocasiona perfusión insuficiente de esta capa por parte de la arteria coronaria afectada. La causa más frecuente de isquemia del miocardio es el ataque aterosclerótico de una arteria o varias arterias epicárdicas, ¿no?, en la parte superior. Es la enfermedad más común, más grave, crónica y peligrosa en Estados Unidos, donde 13 millones de personas padecen, más de 6 millones sufren de angina de pecho y más de 7 millones han padecido un infarto del miocardio, ¿no? La cardiopatía isquémica guarda relación cercana con la alimentación muy rica en grasas y carbohidratos, el tabaquismo y la vida sedentaria. Los datos epidemiológicos indican la disminución de las defunciones por cardiopatía isquémica, de las cuales la mitad podría atribuirse a los tratamientos y otra mitad a la prevención por una modificación de los factores de riesgo. La obesidad, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2, se ve que están incrementando en frecuencia y son importantes factores de riesgo para este tipo de cardiopatía. Los grupos de población al parecer se ven afectados, más o menos son los varones, en países del sur de Asia y en particular en India y en Cercano Oriente. Ante el pronóstico de incrementos sustanciales de la cardiopatía isquémica en todo el mundo, es probable que se transforme en la causa más frecuente de fallecimientos a ese nivel para el 2020, ¿no? Estamos en... Bueno, la vamos a clasificar en angina estable, angina inestable y en infarto de miocardio, ¿no? La cardiopatía isquémica vamos a clasificar en angina estable, angina inestable e infarto de miocardio. La angina inestable son molestias retroesternales o en el brazo que rara vez se describen como un dolor franco, pero que pueden ser provocados por el ejercicio y el estrés que ceden al cabo de 5 a 10 minutos con el reposo, con la aplicación sublingual de nitroglicerina o con ambas medidas, ¿no? Es una molestia opresiva central y retroesternal con irradiación clara. Los grados, bueno, ya lo hemos dicho, los grados, ya hemos hablado delante de los grados. Y la angina inestable surge del reposo con ejercicio mínimo durante más de 10 minutos, ¿no? Puede ser intensa y de inicio reciente, de 4 o 6 semanas anteriores. El perfil de intensificación constante es más intensa, duradera o más frecuente que infarto de miocardio, se va a producir un dolor isquémico que es de mayor intensidad y de duración, puede aparecer en reposo, pero si aparece en actividad, no desaparece cuando está así. Es profundo, es visceral, es una zona central del tórax o en el epigario. Lo habitual es que se prolongue durante varias horas, cumple el criterio de 30 minutos de duración. Aunque en los infartos de gran extensión el dolor desaparece en forma espontánea antes de cumplidas las 48 horas. No se alivia con los nitratos y requiere el uso de analgésicos potentes. Aparecen con frecuencia variable signos y síntomas de falla ventricular, insuficiencia ventricular, aguda o subaguda, shock cardogénico, ¿no? Y ahí se nos complica el paso. Son casi siempre constantes, diversos y de tipos de arritmias, ¿no? Con diversos tipos de arritmias. Los signos clínicos como fiebre, los signos tumorales como velocidad de sedimentación granular, leucocitos, cambios enzimáticos ya típicos, y se van a observar con muy pocos incrementados, ¿no? Y la electrocardiografía van a indicarnos que hay una probable necrosis miocardio, ¿no? Sobre todo los análisis de enzimas y el electrocardiograma también. En la insuficiencia cardíaca, esa incapacidad de los ventrículos para eyectar sangre necesaria para el metabolismo tisular o para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular, en reposo o en estado. Las dos principales etiologías son la enfermedad coronaria y la hipertensión arterial, ¿no? Factores que aumentan el riesgo para realizar o para desarrollar insuficiencia cardíaca. Bueno, habíamos hablado también ya anteriormente, es la enfermedad coronaria, antecedentes de infarto del miocardio, hipertensión,
hipertrofia del ventrículo izquierdo, valvulopatía, diabetes. La obesidad también, el tabaquismo, la edad avanzada, el alcoholismo, cardiopatías congénitas. Bueno, la prevalencia en mayores de 65 años con un 8 a 10%, riesgo anual de muerte, síntomas, con síntomas leves 5 a 10%, con síntomas graves 30 a 40%. En mayores de 65 años es la primera causa de internet. Bueno, acá tenemos estadios de la insuficiencia cardíaca, estadio A, B, C y D, ¿no? El paciente en estadio A es un paciente con alto riesgo de presentar insuficiencia cardíaca por presencia de condiciones que están fuertemente asociados con el desarrollo de esta enfermedad. Estos pacientes no tienen anomalías estructurales o funcionales identificadas del pericardio, miocardio o válvula y nunca han presentado síntomas, ¿no? Nunca han presentado síntomas. Por ejemplo, pacientes con hipertensión arterial, enfermedad coronaria, diabetes, agentes cardiotóxicos, abuso de alcohol, ¿no? Pacientes que han tenido antecedentes de fiebre reumática o antecedentes familiares con cardiopatía. El estadio B de insuficiencia cardíaca es que son pacientes que han desarrollado cardiopatías estructurales que están fuertemente asociadas con el desarrollo del incidente cardíaco, pero nunca han presentado síntomas o signos de la afectación. Entonces, estos pacientes también son, por ejemplo, aquellos que tienen hipertrofia ventricular, ¿no? Fibrosis del ventrículo izquierdo, dilatación o hipocontractibilidad del ventrículo izquierdo, valvulopatías, ¿no? Y están asintomáticos, o que tuvo un IMAPREP, ¿no? No los vemos mal estos pacientes. Y el estadio C es cuando hay pacientes con antecedentes o síntomas actuales de insuficiencia cardíaca asociado con cardiopatía estructural. Pacientes que están presentando disnea, esos, ¿no? Serían, el ejemplo es que pacientes están presentes, pacientes con disnea, fatiga, ¿no? Debidas a disfunción sistólica del ventrículo. Pacientes asintomáticos que están en tratamiento por síntomas previos de insuficiencia cardíaca. Y el estadio D son pacientes con cardiopatía estructural avanzada y síntomas graves de insuficiencia cardíaca en reposo, a pesar del tratamiento médico máximo y que requieren intervenciones especiales. No, los ejemplos de ellos son pacientes que son internados con frecuencia y a quienes no se puede dar un alta con seguridad. Pacientes internados que esperan un trasplante. Pacientes ambulatorios que requieren soporte intravenoso, ¿no? Que debe ser continuo y aliviar los síntomas, ¿no? O soporte letal, circulatorio. Pacientes en internación crónica para el tratamiento de insuficiencia cardíaca. Son los estadios de la insuficiencia cardíaca. Tipos y formas clínicas de la presentación, ¿no? Acá tenemos pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, ¿no? Cuando ella es crónico es de larga edad, ¿no? Es la incapacidad de los ventrículos para inyectar la sangre necesaria para el metabolismo tisular o para llenarse sin un aumento compensatorio de la presión auricular en reposo o en esfuerzo. Presentan disnea, fatigabilidad, están asociados o no con la retención hídrica, ¿no? Pero la cosa es que están presentando disnea y fatiga. Ese es el crónico. Y el agudo, ¿no? Van a presentar disnea, signos de congestión pulmonar, edema agudo del pulmón, shock cardiogénico, ¿no? Presentando hipotensión, oliguria y frialdad de la zona periférica del cuerpo. En la sistólica hay una disminución de la contracción del ventrículo izquierdo. La diastólica hay un aumento de las presiones del llenado ventricular en reposo o en esfuerzo. Hay contractilidad normal o casi normal del ventrículo izquierdo, ¿no? Y la insuficiencia cardíaca izquierda son síntomas de congestión sistémica, hay disnea y hay fatiga. Y el derecho van a presentar síntomas o signos de congestión venosa, ¿no? Insuficiencia cardíaca con bajo volumen por minuto, va a haber volumen minuto bajo. Bueno. Con alto volumen por minuto va a haber volumen minuto aumentado en relación a lo habitual, aunque no alcanza a cumplir con los requerimientos citados. Por ejemplo, la anemia, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, enfermedad de Paget, ¿no? Cirrosis. La anamnesis en estos pacientes para hacer el diagnóstico es muy importante, ¿no? Es eminentemente clínico. El paciente tiene que ser bien evaluado en la parte clínica.
La disnea de esfuerzo es el síntoma más sensible y la disnea paroxística nocturna es la más específica para el diagnóstico. Son de importancia los antecedentes y medicación que recibe el paciente como elemento para el gran valor diagnóstico. Bueno, hay un desplazamiento del ápex, que es el signo más sensible y específico para el diagnóstico. Hay que realizar un registro de la tensión arterial, sentado, de cúbito, de pie, para estudiar la hipotensión ortostática, ¿no? Una enfermedad cardíaca, un ritmo cardíaco, pulso, frecuencia o patrón respiratorio. Bueno. Los criterios de Framingham para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es que debe haber dos criterios mayores, ¿no? Debe haber dos criterios mayores, o puede haber un criterio mayor y dos menores, o puede haber tres criterios menores, ¿no? Estaríamos diagnosticando insuficiencia cardíaca. Los criterios mayores son disnea paroxística nocturna, edema agudo de pulmón, estertores pulmonares, cardiomegalia, un tercer ruido cardíaco, incurgitación irregular o reflujo hepático. Criterios mayores. Los criterios menores son la disnea de esfuerzo, la tos nocturna, derrame pleural, frecuencia cardíaca mayor de 120 latidos por minuto, hepatomegalia, edema de los miembros inferiores. Chicos, me parece que ustedes tienen clases. Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Y a qué hora? Nos dijo que dentro de 10 minutos iniciaba, creo, doctora. Bueno, ya hemos avanzado bastante. Lo que queda es por lo menos 50 diapositivas. Y eso no lo voy a terminar en 10 minutos y no voy a poder correr. Nos falta hablar de hipertensión arterial, ¿no? Su definición, su clasificación, la epidemiología también es importante. Cómo se evalúa el examen físico, la anamnesis, ¿no? Me falta hipertensión arterial. Los grados. Hay tantas clasificaciones ahora de hipertensión arterial que os haremos uno, ¿no? La anamnesis. E hipertensión arterial es largo, pues es bastante, mucho más que el resto. Y luego de ello tenemos que hablar de algunos exámenes complementarios, como estudios de laboratorio, electrocardiograma, radiografía, aunque ya esa parte ya es más pequeñita, ¿no? Ya no es mucho. Pero tenemos que hablar del análisis de laboratorio, electrocardiograma, alguien ya lo dijo Gala también, radiografía de tórax, algo de ecocardiograma. Y hablar del electrocardiograma no los puedo pasar tan rápidamente. Placa de tórax. Entonces, chicos, les propongo hipertensión arterial y electrocardiograma y son 50 diapositivas. Lo haremos en la clase antes de la práctica. ¿Qué dicen? Está bien, doctora. Sí, para la Listo, clase, doctora. para la clase de práctica. Sí, doctora. Va a ser Sí, similar a la doctora. anterior, ¿ya? Sí, es bastante. Electro es bastante, doctora. Sí, es bastante. Pero nosotros lo vamos a hacer corto, no vamos a hacerlo mucho. Lo importante es que detectemos, que sepamos reconocer algunas medidas, ¿no? Lo normal y los principales anormales. En base a eso, el día miércoles estaríamos iniciando el caso clínico. Igual que la semana pasada, voy a prepararles un caso clínico. Ojalá sea sirva para poder discutir y poder analizar igual que la anterior vez.
Muy bien, chicos, quedamos en hipertensión arterial, falta y algunos exámenes complementarios. Nos estamos viendo el miércoles y el día viernes con el grupo B y grupo A. Sí, doctora, gracias. Doctora, muchas gracias. Ya nos vemos. Bien, doctora. Gracias. Doctora, cuídese. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Doctora, Sí. por favor, ¿podría pasar sus diapositivas al grupo?